Gálatas capítulo 6. En el Nuevo Testamento, después de los Evangelios y del libro de Hechos de los Apóstoles, están todas las cartas de Pablo y Romanos, Primera y Segunda de Corintios. Justo después está Gálatas, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 10. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 10. Espero que lo tengáis delante. Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a leer hasta aquí. Estamos terminando de hablar acerca del fruto del Espíritu en esta carta a los Gálatas. Después nos quedan 4 estudios más que cogeremos de otras cartas de Pablo y de otros pasajes. Pero en este capítulo 6, los versículos que hemos leído, no sé si sois conscientes de ello, pero se está profetizando aquí sobre el coronavirus. No sé si os habéis dado cuenta. ¿Habéis dado cuenta de eso? Algunos me estáis mirando muy serio. Podéis leerlo. ¿Lo leemos de nuevo? ¿Alguien lo ha encontrado? La profecía del coronavirus aquí en este pasaje. Me miráis con cara de incredulidad. No os lo creéis y hacéis bien en no creerlo. Hacéis bien en no creerlo. El problema, y digo yo, ojalá se profetizara en este pasaje acerca del coronavirus, porque la tasa de mortalidad es tremendamente pequeña. El problema es que se habla de una pandemia mucho más mortal que el coronavirus, a la cual este mundo no quiere hacer caso, de la cual no vais a escuchar hablar en las noticias, y espero y sé que la mayoría de vosotros sí que está al tanto de ella. Fijaos, hermanos, que este pasaje, esta parte de Gálatas capítulo 1 al 6, nos pone a ti y a mí en una disyuntiva. Nos pone en tener que elegir o de alguna manera prestar atención a 2 temas que están íntimamente relacionados en la palabra, en la enseñanza de Jesús y también aquí en esta parte de la carta de Pablo. De hecho, es una pequeña, gran, aparente, evidente contradicción. Y tiene que ver con que Pablo, en primer lugar, dice en el versículo 2, sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero después en el versículo 5 dice, cada uno llevará su propia carga. Espero que eso sí lo hayáis visto, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta de eso? Escondido ahí y ampliado después, Pablo está abriendo el entendimiento de los hermanos, y cuando Pablo en un pasaje habla de hermanos,
Prestad atención porque es algo que va dirigido totalmente a aquellos que están leyendo. Y en esta mañana tú y yo estamos leyendo, ¿verdad? Somos hermanos separados en el tiempo, pero también tú y yo tenemos un mismo Padre en los cielos. Así que estas palabras son para nosotros. Sobrellevad las cargas los unos de los otros, pero también ser conscientes de que cada uno llevará su propia carga. Pablo no está jugando al despiste. Pablo, cuando sus lectores están leyendo esa carta, 99% seguramente en griego, esa carga primera que tenemos que sobrellevar los unos de los otros, la palabra en griego hace referencia a algo tremendamente pesado y que no es capaz uno de llevarlo por sí mismo. Pablo está hablando cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿verdad? Esa falta, ese pecado que una persona está cometiendo, es una carga que es incapaz de llevar por él mismo. Sin embargo, después Pablo dice, porque cada uno llevará su propia carga. Fijaos como antes Pablo está diciendo, no te compares con el otro. Es más, ten cuidado porque a lo mejor tú estás siendo también tentado en lo mismo o en otra cosa. Así que cada uno llevará su propia carga. Esa carga, esa palabra carga, Pablo está utilizando algo liviano y que una persona es capaz de llevar. Aparte de esto que me parece muy importante, estamos ante dos tipos de responsabilidades delante de Dios. Una responsabilidad comunitaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo hacer yo con todos vosotros y todos vosotros conmigo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer por el otro y cada uno de vosotros por los demás? Y otra, que es, ¿qué tengo que hacer yo delante de Dios? ¿De qué voy a tener que dar cuenta yo delante de Dios? Está muy claramente expresado en esta parte, pero es importante también mencionarlo porque todo el contexto nos lleva ante una cuestión importante, ¿verdad? Y es que, evidentemente, Pablo ha estado hablando en el capítulo 5 acerca del fruto del Espíritu y el fruto del Espíritu se nos presenta como algo que es personal, pero al mismo tiempo que tiene repercusiones comunitarias, ¿verdad? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, son aspectos del fruto del Espíritu que se tienen que vivir en comunidad. La fe, la mansedumbre y la templanza tienen que ver con cualidades personales, de responsabilidad personal. ¿Qué hago yo con eso que hay en mi carácter, ¿verdad? ¿Cómo tengo que gestionarlo? Y la semana pasada estuvimos hablando de la mansedumbre, imitando al manso y humilde de corazón, ¿recordáis? Todo el año 2019 hemos estado hablando de la responsabilidad compartida que tenemos como comunidad, cómo hemos de tratarnos, así que no voy a hablar en esta mañana de eso, porque de hecho en esta parte Pablo ya está enfatizando de nuevo la realidad de la responsabilidad personal que tú y yo tenemos. Y el tema que tenemos entre manos, hermanos, es muy serio. No es cualquier cosa. El tema que tenemos entre manos es posible que cuando yo ahora lo mencione, alguno de vosotros me pongáis caras raras y no voy a jugar al despiste. Tiene que ver con la profundidad teológica de lo que significa seguir a Dios, creer en Él, obedecerle. ¿Cuál es tu vida y la mía? Y tiene que ver con lo siguiente. La salvación es por fe, pero el juicio es por obras. La salvación la ganamos por fe, la adquirimos por fe, pero el juicio final va a ser en base a nuestras obras. Una realidad que a veces nos chirría, pero que es el fondo de la cuestión de lo que Pablo está hablando a los Gálatas. Esa libertad en la que debemos movernos y que ya hablamos de ella al principio de esta serie de predicaciones. Esa libertad que Dios ha ganado por nosotros no es para ser usada a nuestro antojo, porque llegará un día en el que tú y yo estaremos delante de la presencia de Dios y Dios nos va a juzgar por nuestras obras. Cuando prediqué en octubre acerca de esto, ¿quién podrá salvarse?
Hice referencia a esos momentos en la enseñanza de Jesús, cuando hablando acerca del reino de Dios, Jesús dijo que iba a separar unos de otros, ¿recordáis? Y entonces mencioné solamente parte. Me tenía una bala guardada, y la voy a usar hoy. Jesús dijo que llegará un momento en que Él separará a las naciones unos a los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Después dice que Jesús va a separar los peces buenos de los peces malos. Después dice que separará el trigo de la cizaña, que separará el buen árbol, el árbol que da buen fruto, del árbol que no da fruto, que separará al siervo fiel del siervo insensato, que separará a los justos de entre los malos. Ahora, ¿recordáis cuál es en cada uno de esos versículos la clave para distinguir entre unos y otros? Pues las ovejas son aquellas que dieron de comer. Las ovejas son aquellas que dieron de beber al sediento. Las ovejas fueron aquellas que alojaron al forastero. Oveja es aquel que cubrió al que no tenía ropa. Oveja es el que atendió al enfermo. Oveja es el que visitó al preso. Esas son las ovejas. Evidentemente Jesús dice, los cabritos son aquellos que vieron a alguien tener hambre y no dieron de comer, que tuvieron sed y no le dieron de beber, que vieron al forastero sin lugar donde vivir y no le dieron alojamiento, aquellos que vieron al enfermo y no le atendieron, aquellos que vieron presos y no le visitaron. Y recordad el contexto, en aquel día, en el día del juicio, Jesús separará a uno de los otros, ¿en base a qué? A esos hechos, a esas obras. La cizaña. ¿Quién es la cizaña? La cizaña es, dice la palabra, son los que pecan y hacen pecar. Por lo tanto, cuando Jesús separe el trigo de la cizaña, ¿qué hará con la cizaña? Dice que la rodeará con una cuerda y la echará al fuego. ¿Y quiénes son esos? Los que pecan y hacen pecar a los otros. Es decir, que el trigo es aquel que conduce su vida rectamente delante de Dios. Y sus actos rectos serán los que sean tenidos en cuenta a la hora del juicio final. El que produce buen fruto, ese es el árbol bueno, ¿recordáis? El que produce malos frutos, ese es el árbol malo. Y el contexto de esa enseñanza es, ¿qué haces con tu vida? ¿Está siendo tu vida de bendición para otros? Si eso es así, tus actos entonces te declaran como justos delante de Dios. El siervo a quien el Señor encuentra haciendo lo correcto. ¿Recordáis? Poniendo la comida a sus horas, haciendo no solamente en el tiempo, sino en la forma lo que tiene que hacer. Ese es el siervo prudente. Pero el siervo insensato, ¿quién es? El que, viendo que su maestro no viene, que su dueño no viene, empieza a golpear a los demás, a insultar a los subordinados y a hacer aquello que no tiene que estar haciendo. De nuevo, la visión del reino, la visión del juicio final es una visión en base a los hechos. El que no sirve para alimentar a los demás es el pez malo, que es cogido de la red y es echado fuera. Ahora, el pez bueno, el que sirve para el alimento, el que sirve para que tú y yo podamos comer, ese es el buen pez, que es cogido y es tenido y es puesto en una cesta, es apartado por los ángeles de Dios para salvar. Hermanos, esto es tremendo y a veces hasta nos chirría. ¿Sabéis por qué? Porque ponemos tanto énfasis en que la salvación es ganada por gracia, que olvidamos la segunda parte de Efesios 2, 5 al 8. ¿Para qué? Para que andemos en buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano, para que andemos en ellas. ¿Dice eso la palabra? Creo que sí, ¿verdad? Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle esa fe? Recordad que eso lo dice Santiago.
Y que en el capítulo 2 de Santiago, los versículos 14 en adelante, Santiago va a argumentar acerca de eso. Y llega a decir, a ver, tú que dices que tienes mucha fe, muéstrame tus obras. Yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras que yo hago. Porque es imposible que la fe no tenga obras. ¿Recordáis? Igualmente, en el pasaje de Hebreos 11, Héroes de la Fe, ya sabéis que no me gusta ese título, pero todos y cada uno de estos antepasados nuestros, fijaos cómo el capítulo 11 de Hebreos dice que ellos fueron vistos a través de los ojos de la fe. ¿Por qué? Por las cosas que hicieron. Y ahí el trabajo inductivo, mirad los verbos. Acerca de Abel, dice que Abel ofreció, y ofreció algo, ¿verdad? Noé construyó. Abraham se puso en camino, habitó y sacrificó. Isaac bendijo. Jacob bendijo y adoró. José dio instrucciones. Moisés renunció, prefirió ser maltratado, salió de Egipto, celebró la Pascua, cruzó el Mar Rojo. Rahab escondió y ayudó. Y otros, pues si no lo leemos nos quedamos cortos. Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 38. Porque el autor a los Hebreos está contando acerca de estos hombres y mujeres que actuaron por fe, pero que hicieron algo en base a esa fe que tenían. Y los versículos 32 en adelante dicen, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe, ahora explica qué es lo que hicieron. La fe les llevó a conquistar reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados, de los cuales este mundo no era digno. Erraron por desiertos, por montes, por cuevas y por cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sabéis qué es lo que tú y yo hemos recibido que ellos no recibieron? El testimonio del cumplimiento de la llegada del Mesías y de su entrega por cada uno de nosotros. Pero sus actos hasta el día de hoy siguen hablando bien fuerte de esa fe que tuvieron. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Por qué obras seremos recordados? ¿O qué crees que hay escrito en tu expediente, en ese cajón eterno que Dios tiene en su despacho? Cuando nos presentemos tú y yo delante de Dios y Él saque nuestro expediente, ¿qué habrá ahí escrito? ¿Qué nos dirá? ¿Contra qué nos confrontará? Hermanos, la salvación es por fe, pero el juicio de Dios sobre tu vida y sobre la mía será por nuestras obras. Pues como hemos dicho, las obras ponen de manifiesto nuestra fe. Sin fe, dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Scott McKnight, un comentarista que he estado
estudiando las últimas semanas, dice en su comentario a los Gálatas algo que me gustó y lo subrayé y lo quise poner hoy. Dice, en nuestra conducta cristiana, en cómo tú y yo actuamos, en el fundamento de nuestra forma de ser y de comportarnos, está basada en tres cosas. Una, en la gracia de Dios que nos despierta, en su amor que nos mueve a la acción y en su santidad que fortalece nuestra determinación a obedecerle. Así que nuestras obras no dependen de nosotros. Nuestras obras dependen de la gracia de Dios que ha sido manifestada en nosotros y que nos ha despertado nuestros ojos a que Dios ha hecho algo por ti y por mí que nadie puede más hacer. Al mismo tiempo, el amor de Dios que nos mueve a actuar de la misma manera que Él ha actuado con nosotros y contemplar la santidad de Dios, esa que Stuart ha leído al principio, ¿verdad? Adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Contemplar la santidad y la perfección de Dios tiene que hacer que nuestras vidas sean movidas a obedecerle. Es por gracia, es por amor y es por la santidad de Dios que podemos hacerlo. Esa es nuestra carga que tenemos que llevar cada uno de nosotros. Fijaos cómo Pablo lo ha argumentado de una manera tan sencilla, pero la profundidad teológica que tiene la realidad de que tú y yo tenemos que llevar nuestra carga con la cual nos vamos a presentar delante de Dios. Lo interesante también es que la palabra de Dios habla de la obediencia como dos caras o dos facetas. En Gálatas 6, del 8 al 10, que son dos versículos que he dejado sin leer, nos dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Obedecer a Dios es transformar nuestras vidas en verbos que demuestran nuestras obras. Hacer, servir, andar, imitar, revestirnos, en este caso de Cristo, trabajar, cumplir, ser. Esa es parte de la obediencia, ¿verdad? La palabra de Dios nos anima a hacer cosas, a servir a los demás, a imitar a los demás y a Cristo, a andar igual que Cristo anduvo, a revestirnos de Él, a trabajar para el cumplimiento del reino de Dios, a cumplir con aquello que se nos ha dado y a ser discípulos suyos. Pero por otra parte, cuando pensamos en lo que obedecer significa, la palabra también nos dice que es no aferrarnos, que es crucificar, que es no participar, que es alejarnos, que es dominar, es refrenar, es abstenernos de algo, es apartarnos, en no practicar y es huir de ciertas cosas que no nos convienen. Y eso lo vimos en el capítulo 5, los versículos 19 al 21 y el 24. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas serán tenidos en este lado, ¿verdad? No heredarán el reino de Dios. Versículo 24. Pero los que son de Cristo, los que sí heredarán estas cosas, ¿quiénes son? Los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Precisamente en este punto es donde la templanza, que es dominio propio, es donde es clave y crucial para nuestras vidas. Porque, hermanos, si no tenemos dominio propio, nos vamos a dejar llevar de aquellas cosas cuyo camino ya nos está diciendo la palabra, que es
la perdición. Por eso los que viven practicando estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Porque en el día del juicio final, cuando tú y yo estemos delante de Dios y Él nos pregunte, ¿qué has hecho? Señor, yo iba a la iglesia. Yo escuchaba las predicaciones por internet. Yo leía un montón. Vale, pero ¿qué has hecho? Es que yo he creído en ti. Vale, pero ¿qué has hecho? ¿Cómo has manifestado tu fe? Y es posible que te presentes como Dios no quiere que te presentes delante de Él, con las manos vacías. Pero aquel que se presenta delante de Dios y le dice, yo he sido un discípulo tuyo, y Jesús le diga, ¿tú qué has hecho? Este es tu expediente, ¿estás de acuerdo con él? Y le diga, sí, Señor, yo serví a los demás. Mi fe la puse en práctica amando a los otros. Mi fe la puse en práctica sirviendo en la iglesia. Mi fe la puse en práctica hablando de ti. Mi fe la puse en práctica siendo un siervo para tu gloria. Jesús le dirá, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Pero el dominio propio es vital, hermanos. Porque si no quieres que las abejas te piquen, ¿sabes lo que tienes que hacer? No acercarte a los panales. Vale, algunos dirán, sí, pero si te acercas vestido con la escafandra esa y te acercas, bueno, pues revístete de Cristo. Entonces, si tienes que servir a Cristo en medio de situaciones problemáticas, dice la palabra, más te vale estar preparado. Fortalécete en el poder de su fuerza para poder batallar eso. Pero si eres alérgico a las picadoras de abejas, más te vale no acercarte ni vestido de eso. Recuerdo un amigo nuestro, nos fuimos de acampada, fuimos a un sitio, montamos la tienda de campaña debajo de unos árboles chulísimos, pleno verano, 30 y pico grados, en una sombra, perfecto. Hasta que metiendo las maletas dentro de la tienda de campaña, se me ha olvidado las inyecciones. ¿Pero qué inyecciones? Las de la alergia de las abejas. Y ahora lo dices, ahora que hemos montado la tienda, Dios mío. Estuvimos todo el fin de semana huyendo de las abejas. Es que si le picaba una se podía morir. Estábamos por ahí, perdidos en el campo, y no teníamos dónde acudir de urgencia. Así que estuvimos disfrutando todo el fin de semana, pero veíamos una abeja y donde la abeja estaba, nosotros huíamos. Y hermanos, huir no es siempre de cobardes. Huir no siempre es de cobardes, y ahí hablamos el otro día acerca de José. Con todas estas cosas pasa lo mismo. Queremos algunas veces hacernos los fuertes, decir que yo domino, que yo controlo, que no pasa nada, que estoy tonteando pero no voy a pasar la raya, que mira qué bien, que yo ya soy un cristiano de toda la vida. Y nos engañamos a nosotros mismos y acabamos dando lugar al diablo, y el diablo, las cargas, nos pican y al final acabamos inmersos en una vida que nada tiene que ver con lo que Dios espera de nosotros. Dice la acepción original, y hoy me estoy pasando de términos en originales, pero creo que era el momento, de la palabra templanza, que es poder bajo control. Tener templanza, tener dominio propio, es tener poder bajo control. Refrenamiento de sí mismo. Refrenamiento ya nos dice algo, ¿verdad? Ponernos freno a nosotros mismos. Tener las riendas de nuestro comportamiento bien cogidas y controladas. Y la Biblia, hermanos, es muy clara acerca del pecado. Lo estudiamos en el discipulado al principio y no entró en el examen, así que hoy lo recuerdo. El pecado influye en nuestras vidas a través de la herencia de nuestros antecesores. El pecado influye en nuestras vidas por medio del medio ambiente en el que vivimos. Y eso se le llama la inclinación del hombre al pecado. Pero el pecado también nos llega a nuestras vidas por la acción de Satanás y, por último, por nuestra elección personal, lo que se llama la realización del pecado. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia nos hace totalmente responsables de nuestros actos delante de Dios. No importa cuál sea la causa de tu pecado, no importa cuál sea el motivo de tu pecado,
No importa los problemas personales que tengan. La palabra de Dios nos dice que somos responsables delante de Él y delante nuestra y de nuestros actos. No podemos excusarnos, hermanos, como a veces escuchamos, ¿verdad? Es que soy así. Es que mis padres me educaron así y entonces yo ya, mira, es que a estas alturas, ¿quién me va a cambiar? Es que ya no hay quien me cambie. Ni siquiera Dios. ¿O es que tú no quieres cambiar? Si conocieras mi pasado, cuánto daño me han hecho, entenderías por qué actúo así. Y hermanos, el fruto del Espíritu es dominio propio. Es templanza. Tu responsabilidad y la mía es identificar cuáles son nuestras debilidades, ponerlas en oración delante de Dios y dejar que Él actúe en nuestras vidas. Si entras a internet y encuentras 5 pasos clave para mejorar tu dominio propio, huye de eso como de la peste o de las abejas. ¿Sabéis por qué? Porque eso es un continuo día a día a largo plazo, de ponerte en oración delante de Dios, de identificar tus debilidades y pedirle que Él te ayude a superar esas debilidades que tienes. En un momento de mi vida yo identifiqué que tenía problemas de dominio propio. Era un adolescente y me di cuenta cuando rebasé una línea que nunca tenía que haber rebasado. Un niño, tendría 5 o 6 años, veníamos de jugar un partido de baloncesto, venía súper cansado, me había dado no sé qué, un tirón o algo en la pierna, yo iba llegando a mi casa medio cojo y llegó un niño, me tiró un balonazo y me pegó justo donde me dolía. Y mi reacción fue devolverle una patada que no sé si le llegué a romper algo. Cuando llegué a mi casa, de camino, todos mis compañeros de equipo me dijeron, ¿pero qué haces? Tío, te has pasado, que es un niño, que estaba jugando. Me di cuenta que había cosas en mi vida que no agradaban a Dios y yo tenía que poner remedio. Y en ese momento empecé a orar y 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 hoy todavía sigo orando para que el Señor me dé dominio propio. Gracias a Dios ya no soy el que era, pero todavía no lo he alcanzado. Hay momentos de tensión, hay momentos donde a veces recuerdo a ese niño y mi reacción puede llegar a ser la misma, aunque de forma diferente. Esa oración constante, hermanos, en tu vida y en la mía, es el antídoto para esa pandemia espiritual cuya consecuencia es la muerte eterna. Si nuestras obras ponen de manifiesto nuestra fe, entonces la base fundamental está en que seremos juzgados por nuestros hechos y que entonces tú y yo delante de Dios tenemos una responsabilidad y tenemos que ser maduros para saber cómo apartarnos de cosas que a Dios no le agradan. Hablar hoy de dominio propio creo que es otra de esas cosas que van contracorriente, igual que la mansedumbre la semana pasada. La gente hoy en día cree que tiene derecho a todo, que puede hacer lo que quiera, que nadie tiene derecho a decirnos qué sí y qué no podemos hacer y que cada uno marca sus propias normas, pero eso sí, que los padres o el Estado paguen las consecuencias de nuestros actos. ¿Os suena de eso? Esa irresponsabilidad. Yo hago lo que sea y después mi papá y mi mamá ya se encargarán de mí. O después el Estado que coja y me pague el tratamiento o me pague el aborto o me pague esto o me pague lo otro. Ese es el mundo en el que vivimos. Sin embargo, Dios dice que no todo te conviene, que no todo es correcto, que no todo le agrada, que no todo hay que probarlo y que de lo que siembres, eso vas a recoger. Lo hemos leído en Gálatas, ¿verdad? Tú eres responsable de las consecuencias. La ley de Cristo. Pablo hablando a los Gálatas que no hay ley, que la ley ha sido cumplida en Cristo, pero ahora incluye la ley de Cristo. Habéis sido libertados para que cumpláis no la ley del Antiguo Testamento, sino la ley de Cristo. Y quiero terminar leyéndola, porque creo que es así como debemos enfrentar nuestras vidas. Gálatas capítulo 6, de nuevo versículos del 8 al 10. El que siembra para su carne,
de la carne segará destrucción. Corrupción dice en esta versión, pero es la misma palabra, destrucción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, segaremos. Así que, hermanos, según tengamos oportunidad, todos nosotros, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.